una correlación clínico-patológica y qué tiene que ver con el caso Edita Guerrero. El doctor Elmer Huerta desde Washington nos va a explicar, doctor, de qué se trata todo esto, porque hemos visto desde que empezó el caso muchas pruebas médicas que, claro, nosotros simples mortales no sabemos leer, pero usted nos puede explicar mejor. Con todo gusto, Mabel. Muy buenos días, Jaime. Buenos días a todos. Pues mira, este es un concepto muy importante en medicina y que se aplica a la práctica medicina diaria. Eso puede servirte a ti, Mabel, a Jaime, a mí, a cualquiera que va con un doctor. Cuando un médico ve a un paciente, por ejemplo, el paciente va con un dolor de cabeza. Entonces el doctor habla mucho con el paciente, le hace muchas preguntas, luego lo examina completamente y en ese proceso ya se va dando cuenta, Mabel, por dónde va la cosa, si el paciente tiene un derrame cerebral, tiene un tumor o algo en su cabeza. Y luego ordena un examen, en este caso sería una tomografía del cerebro, para, digamos, corroborar o descartar lo que estuvo pensando durante el examen. Esa placa que va a salir después que se le haga el examen, tiene que interpretarse, el radiólogo que le interpreta, Mabel, la tiene que interpretar siempre de acuerdo a los síntomas del paciente. Es decir, el médico tratante le envía al radiólogo un pequeño resumen del paciente y le dice: esta es una mujer de 35 años que se presenta con un dolor de cabeza, mi sospecha es tal cosa y tal cosa. El radiólogo, Mabel, toma la placa, mira, interpreta la placa de acuerdo a los síntomas del paciente y luego elabora su informe. Eso se llama una correlación entre la clínica, los síntomas, la vida del paciente y el examen auxiliar. Llevado esto a la práctica forense, que es lo que estamos viendo en este caso de la señora Edita Guerrero, Mabel, también debe cumplirse el mismo precepto. Es decir, cuando un forense hace una autopsia, cuando hace una necropsia, cuando examina el cuerpo de un ser humano, siempre tiene que tener a la mano lo que se llama el informe clínico, que en medicina tiene un nombrecito especial, a veces se llama epicrisis. La epicrisis es un resumen en una página de todo lo que el paciente tuvo mientras estuvo vivo, hospitalizado en sus últimos días. Entonces, el patólogo, el forense, va haciendo la autopsia y va leyendo la epicrisis y allí está qué presentaba el paciente, qué dolores tenía, qué síntomas tenía, y entonces el forense va interpretando lo que va viendo con lo que dicen los hallazgos clínicos. ¿Y esto por qué es importante en este caso? El día sábado, yo tengo un programa en RPP Noticias, los días sábados a las 11:30, se llama Cuidando tu Salud. El último sábado entrevisté al doctor Gino Dávila Herrera, quien es jefe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, y le pregunté directamente si la patóloga, la señora que hizo, la doctora que hizo la necropsia en Edita Guerrero, tuvo esta epicrisis, esta información clínica, y lo que él me dijo es que no la tuvo. Es decir, ella no tenía ningún dato clínico de la paciente al momento de hacer la necropsia. Él me dijo, y esto es algo, caramba, que llama la atención, porque ella había leído los periódicos, te había escuchado como todos, pero no tenía el informe clínico. Entonces, cuando tú interpretas algo sin el hallazgo clínico, tienes ese problema que puedes decir que una persona que estuvo, ¿verdad?, desnucada, porque ese es lo que en términos populares es una luxación de la articulación entre el cráneo y la columna, pues estuvo fuera de sitio. Doctor Huerta, lo que se decía hace algunos días, cuando empezaron a aparecer estas dudas, es que daba la impresión que se estuviera hablando de, clínicamente hablando, por cierto, de dos cuerpos, ¿no? Como si el rastro clínico anterior a la muerte nos hablara de un cuerpo y que la necropsia en sí misma, el análisis forense, nos hablaba de otro cuerpo. ¿Quiere decir que con lo que usted nos acaba de decir estamos encontrando esa explicación? ¿Se tuvo que haber cruzado estos documentos para arrojar conclusiones recién? Exactamente, Jaime. Esa lo has dicho muy bien. Porque si yo como patólogo forense, ¿verdad?, yo veo que la vértebra del cuello está fuera de la articulación de la cabeza, eso se llama un desnucamiento, ¿verdad? En medicina se llama una luxación de la articulación occipital con el atlas. Bueno, si yo veo eso en mi muestra,
pero veo la epicrisis de que esa señora estuvo comiendo, yendo al baño, hablando con sus amigos durante una semana antes. Yo no voy a pensar que eso que estoy encontrando sea cierto, y digo, esto es raro. No puede ser posible que una mujer que haya estado comiendo, hablando, etcétera, por una semana antes de morir, haya estado desnucada. Esto no hace sentido. Eso es lo que ha faltado acá, Jaime, es decir, una correlación entre la clínica y la patología forense. Doctor, peor aún, este fin de semana en Cuarto Poder se tuvo el informe del radiólogo que realizó los rayos X al cuerpo exhumado antes de los estudios de necropsia, Edita Guerrero. Y lo que arrojaba este informe es que los huesos estaban bien, que no había esta luxación en el cuello tal como dice la necropsia. Entonces nos hace suponer que la luxación pudo ser mientras manipulaban el cuerpo al hacer la necropsia. ¿Eso puede pasar? Por supuesto que puede pasar, Mabel. Recordemos que un cadáver a los 3 meses ya los tejidos están mucho más blandos. Puede ocurrir en el momento de extraer el cuerpo del féretro para hacer la autopsia que los huesos se desplacen porque ya los tejidos ya no los mantienen unidos. Entonces, eso habla de que no ha habido una coordinación, porque si yo como patólogo forense encuentro esta luxación, es decir, el hueso de la nuca fuera de sitio, entonces yo digo, caramba, ¿será esta la causa? Y allí mismo, como yo sé que le han tomado una radiografía antes de que yo agarre ese cuerpo, llamo al radiólogo y le pregunto, señor, dígame por favor, ¿cómo estaban los huesos antes de que yo agarre este cuerpo? El radiólogo le hubiera dicho, ¿sabe qué? No había ningún tipo de luxación, no había nada. Entonces digo, esto se ha producido en el momento que he extraído el cadáver. Entonces todo esto se llama correlación clínico-patológica. Y este es un concepto importante para todos. Cuando uno va al médico, si le hacen un examen de orina, un examen de sangre, Jaime, Mabel, ese examen de sangre o radiografía o lo que sea, siempre tiene que ser interpretado de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Nuestros maestros nos decían en la Facultad de Medicina de San Marcos, donde yo estudié, nos decían, doctorcito, usted no trata una radiografía, usted no trata un examen de sangre ni una orina, usted trata a un paciente. Averigüe siempre primero quién es su paciente para darle su tratamiento. Doctor, ¿se atrevería usted a decir que el informe de necropsia es inválido? Bueno, estas son tecnicalidades que la verdad es que no conozco. Jaime no podría opinar al respecto, pero lo que sí podría decir es de que hay una evidente falta de correlación clínico-patológica, y yo no lo he dicho yo, como se lo he mencionado a ustedes, fue el doctor Gino Dávila, quien me dijo en el programa de radio de RPP Noticias el día sábado pasado que la doctora que había hecho la autopsia no tuvo información clínica, no tuvo la epicrisis a su lado al momento de hacer la necropsia. En todo caso, los resultados que arroja esta necropsia son inexactos o no pueden tener una validez en tanto no hubo esta correlación. Yo creo que eso es cierto, y eso lo va a determinar ahora probablemente el juicio en las legalidades que vienen, y ese va a ser un argumento muy contundente para la defensa o para los que están litigando el caso. Bien, doctor Elmer, nos ha quedado bastante claro, su opinión médica. Creo que también esto va a dar luz a las investigaciones, lo que tengan que decir los especialistas. Le agradecemos por esta conexión desde Washington, doctor, y que tenga un muy buen día. Hasta luego, Mabel. Chao, Jaime. Un abrazo, doctor Huerta. Gracias, como Hasta siempre. luego. Bueno, acá varias cosas, ¿no? ¿Qué afán tenía el fiscal de la Nación de aparecerse ahí bien sentado en la conferencia de prensa que anunció el informe de necropsia? ¿Por qué no se cruzaron documentos, como dice bien el doctor Huerta, esta dichosa correlación de clínico-patológica de documentos que debieron buscarse, ¿no? Es decir, yo tengo acá el resultado de la clínica, tengo el resultado de rayos X, arrojo un informe y con eso verifico. Claro. Y por último, si dudo de los exámenes de la clínica, pues tengo los rayos X que me dicen que efectivamente ella no murió, no tenía esa luxación en el cuello, ¿no? ¿Y dónde está el fiscal ahora? Eso es, no sé si es negligencia, más que negligencia, mira, porque ahora Polo Lórtiga, claro, se tiene que someter a la justicia, pero ya los jueces dijeron que tenía que cumplir su prisión preventiva. El hombre, pues, ya se fundió porque, así sea inocente después de todo esto,
miente que algo queda. Exacto, su la gente futuro lo quiere agarrar a profesional. piedrones. Sí, está por los suelos. Eso es lo que el futuro es bastante incierto, así sea inocente. Esto es lo que provoca, pues, este apresuramiento del Ministerio Público encarnado en el fiscal de la Nación. No estamos hablando solo de la perito a cargo de esta necropsia, Rosario Medina Aparcana, sino también del mismísimo fiscal de la Nación que, de acuerdo a cómo se van mostrando las evidencias, estaría protagonizando la patinada del año, si es que esto no se corrige a tiempo y no... Bueno, ya está hecho el daño, ¿no? Así es. Ya está hecho el daño, pero tendría que corregirse inmediatamente y pedir perdón públicamente por lo que ha hecho, porque está quedando clarísimo que ese informe, lo dicen todos los médicos. ¿Cuántos médicos vamos entrevistando? Como ¿4? ¿5? Más o menos. Todos nos dicen, se debieron verificar los documentos, se debieron contrastar los documentos, se debieron contrastar, cruzar los resultados. Y no se hizo. Y salieron rapidito a decir, al viudo, a cazar al viudo. Y esto lo que genera es un desprestigio, pero peor, una desconfianza en el sistema de justicia de nuestro país. O sea, ¿a dónde nosotros como ciudadanos estamos yendo a parar si es que alguna vez, Dios no quiera, estemos en una situación como esta? ¿Cómo confiamos? Que, claro, yo le pregunto directamente al doctor Huerta si él consideraría inválido el informe y él muy responsablemente me dice que esa no es una opinión que él puede respaldar. Sin embargo, cuando ya le pregunto si cree que estas conclusiones, ¿no?, por sí mismas pierden peso, ahí sí tiene que admitirme que sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no creo que Mario Moretti, decano del Colegio de Abogados, haya asumido este caso sin saber, pues, que las tiene de ganar, ¿no? Mario Moretti, además, es un experto penalista, la vio, la olió clarísimo, se dio cuenta que acá estaba apurándose todo, como ya va quedando en evidencia, se hizo. Lamentable, patético, y tiene el Ministerio Público que corregirse cuanto antes si es que no quiere seguir minando la poca credibilidad, porque cada hora que pasa se va así, ¿no?, reduciendo después de esa conferencia penosa. Bien, y a las 7:48 vamos a